Un acto en memoria de un personaje que dio ejemplo en defensa de los derechos humanos y de la libertad, pues ahora suma esa conciencia de gratitud y de orgullo al hecho de recibir en nuestra sede a la presidenta del Partido Popular de Madrid y ex presidenta de esta comunidad autónoma, acompañada además de la líder Rosa Díez, de Unión y Democracia. Por tanto, sepan que están en su casa, que nos honran, y que yo, que he nacido en el Caribe, concretamente en Puerto Rico, como Payá, como los Payá, y que soy ciudadano de los Estados Unidos, me siento eminentemente complacido con abrir esta sesión. Buenas tardes, soy Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación aquí en España, y añado el agradecimiento a esta casa, que, como decía el presidente, no es la primera vez que nos acoge, y por supuesto a doña Esperanza Aguirre, que siempre que se le ha pedido, siempre ha estado acompañándonos, porque tiene la voluntad, ¿no?, de ayudar siempre por la causa de la libertad de Cuba. Lo mismo nuestra gran amiga Rosa Díez, que ya lo veremos, no sé si lo ha visto en un vídeo anterior, estuvo incluso de visita en casa de Osvaldo, junto con otros compañeros de UPyD que le vemos por aquí, y al señor Ramón Aveledo, también la solidaridad de nuestros hermanos venezolanos, que hay muchos de ellos aquí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Consuelo Ordóñez, que me invitó a estar aquí esta tarde. Y quiero saludar al presidente de la Asociación de los Corresponsales de Prensa Extranjera, a la señora portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD, al secretario ejecutivo de la Mesa por la Unidad Democrática de Venezuela y al representante del Movimiento Cubano de Liberación, así como a los familiares y amigos de Osvaldo Payá y de Harold Cervera. Y a todos ustedes, señoras y señores. Quiero comenzar diciendo que el pasado 22 de julio, en un accidente que a todos nos gustaría que estuviera perfectamente aclarado, fallecía Osvaldo Payá, una personalidad extraordinaria que estaba llamado a ser clave en la transición a la democracia que Cuba tiene que hacer más pronto que tarde. Porque que no se engañe nadie, y mucho menos los castristas y los beneficiarios del régimen de los Castro. Cuba será libre. Y para ser libre, Cuba tendrá que hacer su transición a la democracia. Y esa transición se hará, sin duda, siguiendo el modelo que Osvaldo Payá ideó y defendió con una valentía heroica durante toda su vida. Y lo malo es que para llegar a esa libertad y para instaurar la democracia en Cuba, son ya muchos años de tiranía y de oposición los que llevan padeciendo los cubanos. Aquí quiero decir bien alto y bien claro que para los ciudadanos de los países occidentales
para todos los ciudadanos de los países democráticos que compartimos las mismas raíces culturales y los mismos valores morales y políticos, la existencia de la dictadura comunista en Cuba es un motivo de vergüenza y una llamada a nuestro sentido de la libertad y de la responsabilidad. Y esa vergüenza y esa llamada al compromiso contra la dictadura castrista tienen que ser mayores, tienen que ser mucho mayores en los españoles. Por haber sido Cuba la última república en independizarse, Cuba es la nación americana con la que los españoles tenemos más lazos y los tenemos más fuertes. Tenemos lazos familiares, lazos sentimentales y lazos culturales. Y por eso tenemos más responsabilidad que nadie a la hora de plantar cara a la dictadura y a la hora de colaborar con la disidencia para lograr que de una vez por todas Cuba vuelva a ser libre. Para que de una vez por todas Cuba deje de ser una anomalía siniestra entre las naciones del occidente al que Cuba pertenece. Desde el año 2008, en todos los mensajes que con motivo del fin de año he pronunciado para los ciudadanos de Madrid, cuando era presidenta, en todos he hecho referencia a Cuba, porque todos los 31 de diciembre me acuerdo que al día siguiente la dictadura castrista cumple un año más. Y me duele por los cubanos y me duele por la libertad. Y ya son muchos años, los 54 que va a cumplir dentro de unos días. Son muchos años en los que los comunistas, los últimos comunistas en el poder en todo Occidente, han hecho todo lo imaginable y lo inimaginable para acabar con la conciencia crítica de los cubanos. Desde la represión física más atroz e inmisericorde, en la que por cierto se distinguió el Che Guevara, ese personaje siniestro que sigue sin embargo atrayendo el culto de muchos ignorantes, hasta la represión cotidiana y constante de todos esos derechos que los ciudadanos disfrutamos con normalidad en nuestros países, con la misma normalidad y naturalidad que el aire que respiramos. El derecho a moverse libremente por el propio país, o el de salir al extranjero cuando cada uno quiera. El derecho a reunirse, a formar asociaciones o grupos políticos o de cualquier tipo. Los derechos de expresión, de opinión, de información. El derecho a la propiedad, el derecho a intervenir en la política y en las decisiones trascendentales para la economía y la sociedad de su país. Pues los cubanos llevan ya 54 años sin tener todos esos derechos, sin tener ninguno de ellos. Pero los que nos reunimos hoy para honrar la memoria de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, sabemos que tantos años sin libertad, tantos años de tiranía, tantos años de represión, no han acabado aún con el ansia de libertad de los cubanos, ni con su capacidad de luchar contra los tiranos, ni con su ilusión por conseguir una Cuba verdaderamente libre, abierta, próspera y de todos los cubanos. Y sabemos que la dictadura ha fracasado en su intento de ahogar para siempre el ansia de libertad de los cubanos. Precisamente lo sabemos gracias a personalidades como las que hoy honramos. Y es que, señoras y señores, la trayectoria de Osvaldo Payá es sencillamente admirable. Por su coherencia, por su integridad personal y política, por su generosidad y por algo que sin duda viene de su condición de cristiano militante, por el amor al prójimo que ha demostrado en todos estos años de lucha contra la tiranía en Cuba. Cuando se contempla lo que ha sido su acción política a lo largo de décadas de oposición y cuando se leen sus escritos y manifiestos, llama la atención el exquisito cuidado que pone en cada acto, en cada palabra, para no caer nunca en el odio, ni en el resentimiento,
ni en el revanchismo. Por el contrario, en todas sus intervenciones es muy habitual encontrar la palabra amor para definir sus sentimientos hacia su patria y hacia sus compatriotas, incluidos, por supuesto, los que le cerraban la boca y le hacían la vida imposible. Osvaldo Payá era un líder nacional en todo el sentido de la palabra. Será muy difícil encontrar a otro que, como él, sepa concitar voluntades y esperanzas. Pero hay que ser optimistas y confiar en la energía y en el ansia de libertad de las nuevas generaciones de cubanos. Es verdad que ya son muchas las generaciones de cubanos que no han conocido la libertad, pero gracias a esos heroicos opositores como Osvaldo y como Harvey, que han plantado cara a la dictadura, pues ya son muchos también los cubanos que han sentido el olor y el sabor de la libertad. Y el que, aunque sea solo una vez, huele o siente la libertad, el que intuye lo que significa ser libre en toda la extensión de la palabra, va a ser ya para siempre enemigo de la tiranía. Por eso, a pesar de que la represión castrista la intente aplastar, el ansia de libertad crece en Cuba gracias a ejemplos como el de Osvaldo y el de Harvey. Y termino, señoras y señores, queridos amigos. Este homenaje a Osvaldo Payá no puede ser solo un recuerdo triste para su absurdo y aún inexplicado final. Todos los que estamos aquí reunidos queremos que este acto sirva para renovar el compromiso ineludible que tenemos con la libertad y que tenemos con Cuba. Mientras Cuba no sea libre, todos los demócratas y todos los que amamos la libertad en el mundo vamos a vivir con la conciencia de que tenemos que seguir luchando y alzando nuestra voz por la libertad en Cuba. Porque luchar por la libertad en Cuba es también la forma de luchar por nuestra libertad y por mantener nuestra dignidad. Y dejar de luchar un solo momento nos convertiría inmediatamente en indignos. De eso estoy convencido. Y me gustaría terminar, como le hubiera gustado a Osvaldo Payá, diciendo bien alto y bien claro: ¡viva Cuba libre! ¡Viva! Muchas gracias, Carlos, gracias a todos, gracias a la asociación, a todos los asistentes, gracias a la asociación que nos convoca y nos permite reunirnos hoy aquí a un grupo de amigos de la libertad, porque yo creo que así nos podríamos definir quienes aquí estamos, para recordar a Osvaldo, para recordar su lucha y sobre todo, creo yo, para que su lucha, su vida, su memoria y su legado no sea algo que podamos conjugar en tiempo pasado, sino que sea algo que forme parte de nuestro presente, de nuestro compromiso, y que sea algo que adquiera dimensión en el futuro y que verdaderamente sirva para aquello para lo que él luchó durante toda su vida. Efectivamente, Esperanza hablaba muy bien, describía muy bien a Osvaldo, según yo la estaba escuchando explicar con calificativos la personalidad de Osvaldo y su trabajo, yo estaba pensando en un calificativo que finalmente deslizó, y yo es como le recuerdo y como quiero hablar de él en estos breves minutos, porque para hablar de Osvaldo, en fin, el legado político, su trabajo, su tarea, el proyecto Varela, su liderazgo, todo eso que conocemos, que ya conocemos, creo que le describe poco, o insuficientemente, diría. Osvaldo, si yo tuviera que describirle con una palabra solo, diría, sí, era un hombre que tenía mesura. Esperanza lo decía bien, cuidaba bien, en fin, no molestar a nadie, pero era, sobre todo, yo diría, era un optimista.
Yo creo que a mí me pareció siempre que era una persona extraordinariamente optimista, o sea, que vivía en la situación tan dramática, tan tremenda, tan de miedo cotidiano, tan sin falta de libertad cotidiana, o sea, permanente, no una cosa abstracta, sino una cosa concreta que le afectaba su vida y la de su familia de forma permanente, y sin embargo era un hombre sonriente, optimista. El optimismo de quien sabe que tiene la verdad de su parte, quien sabe que tiene la justicia con mayúsculas de su parte, quien sabe que defiende verdaderamente la causa justa y que por tanto no tiene duda de que tendrá éxito. En fin, es verdad que si eres cubano y no eres del régimen y vives en Cuba, o eres optimista o estás en el psiquiátrico. O sea, no te queda otro remedio. Entonces, claro, él era todo eso y vivía en Cuba, y luchaba en Cuba. Esa es otra característica que yo quisiera destacar. Es tan fácil hablar de los sitios donde hay dictaduras y de lo que hay que hacer en los sitios donde hay dictaduras desde fuera, y dar consejos a los que están en los sitios donde hay dictaduras desde fuera, y decir lo que habría que hacer y cómo había que hacerlo, y los que son blandos y los que son demasiado duros, y cómo desde fuera. Osvaldo lo hacía desde dentro, hasta el mismo momento de su muerte. Osvaldo hizo lo más difícil, que es querer cambiar el régimen desde dentro del régimen, incluso con los instrumentos del régimen. ¿Qué serían? ¿Cómo sería aquello? Probablemente aquí hay personas que lo han vivido, que lo vivieron, que nos lo podrían contar detalladamente. ¿Cómo sería la recogida cotidiana de aquellas más de 11.000 firmas? Uno a uno. En aquel país, que cada árbol es un policía o un confidente. ¿Cómo sería aquello? Y ese empeño en hacerlo allí, dando la cara, demostrando que el patriotismo, ese, en fin, del que hablan los dictadores, quienes son protagonistas de la dictadura en Cuba, el patriotismo verdadero lo representaban ellos, lo representan ellos, los disidentes. La oposición cubana, se dice algunas veces, comparando, no, las comparaciones todas son tremendas, ¿no? La oposición venezolana y tal, no. Oposición hay aquí. En Cuba no hay oposición, hombre. La oposición, yo soy la oposición. Esperanza lo será algún día, como lo fue en el pasado. Pero no, la oposición es para las democracias, hombre. En Cuba no hay oposición. En Cuba, la gente que no es del régimen arriesga su vida para no ser del régimen. Esto hay que conocerlo para saber hasta qué punto las palabras de verdad representan la realidad, no son palabras vanas, es su vida de verdad, la que se arriesga cotidianamente para hacer las cosas que aquí no cuestan nada, más que reflexionar un poco sobre ello, o que consigas un titular negativo al día siguiente, o sea, que te preocupes por la repercusión o por el éxito. No, allí cada cosa de las que a nosotros, en fin, hacemos en la tarea cotidiana, allí arriesgas tu vida, tu seguridad, la de tus hijos, la de tu familia. Osvaldo lo hizo desde dentro, como está su mujer y sus hijos haciéndolo desde dentro. Y la gente que vive, que sigue viviendo en Cuba y que ha presentado este manifiesto desde dentro. Nuestra solidaridad activa, el deber que tenemos para con ellos es tan grande que no se puede resumir en unas palabras. Otra cosa otra palabra que a él le describe y que en fin, que quizá hace que nosotros, las gentes de Unión, Progreso y Democracia, o yo misma, y Esperanza, por lo que tiene que ver también con esto, que nos hace empatizar, creo bien, no lo hablo contigo, pero seguro que estamos de acuerdo, es que una de las palabras que él más repitió a lo largo de su vida, él y su movimiento, pero él, es la palabra libertad. Claro, cuando en tu vida te has movido políticamente alrededor de esa palabra, pues entiendes perfectamente a quien respira por decirla, a quien hace su vida alrededor de esa palabra y de lo que significa libertad.
No hay nada más progresista, por otra parte. He hecho falta aquí a algunas gentes, ¿no? No hay nada que sea más progresista que defender a las personas que arriesgan su vida en defensa de la libertad de todos, ¿no? No hay nada más contrario al progreso, precisamente, que aquellos que persiguen a la libertad y a las personas que quieren ser libres. La libertad que, en fin, algunos pues no hemos conocido a lo largo de toda nuestra vida. Sí, es verdad, en España vivimos en democracia, por supuesto, y hay libertad y libertades, pero algunos además vivimos en una parte de España en la que nunca ha habido libertad, quiero decir, libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad para hacer política si no eres del régimen. Entonces yo le entendía bien también desde esa perspectiva, le entendía incluso cuando no le conocía. Y luego tuve la suerte, la inmensa suerte, como decía Carlos, de conocerle en persona, y como se conoce mejor a las personas, que es en su casa. La última vez que yo vi a Osvaldo fue en su casa en La Habana, en el mes de mayo del año 2010. En un viaje que hicimos, Fernando Maura, que está ahí, Antonio, y yo misma, con Maika, que andaba por ahí, que no sé si sigue, precisamente durante el semestre de la presidencia española. Nosotros pensamos que había que ir a Cuba precisamente en ese momento, ¿no? Cuando en Europa estaban discutiendo otra vez si flexibilizar o no las relaciones con la dictadura cubana. Y fuimos a Cuba y en 3 días vimos a las personas más importantes de Cuba, a la gente más interesante, a las más importantes, a las únicas que nos podían enseñar cosas. Le vimos a Osvaldo nada más llegar con el jet lag, ahí medio durmiéndonos mientras cenábamos, ¿te acuerdas, Antonio, allá en aquella, hablando de música y de la música española que le gustaba a él y a su familia, hablando de política? Luego nos llevó al hotel a no sé qué horas de la noche en una furgoneta que yo creí que no íbamos a llegar ni llegamos para nada, o sea que aquello era de un traqueteo y de una cosa, era como que imposible, pero allá que salimos, Rosa, su hija, y nosotros mismos, vimos a Joanny en esos 2 días, vimos a las damas de blanco, a Laura, también fallecida, personas increíbles, o sea, igual de increíbles que Osvaldo. Vimos a Elisardo y vimos a Dagoberto Valdés, para mí un descubrimiento, he de decirlo, una persona que yo creo que tendrá también mucho que decir para el futuro. Es decir, vimos a la gente más importante, más interesante, la que más tenía que decirnos y aquella por la que más merecía la pena que siguiéramos dando la batalla por la democracia de Cuba desde Europa y concretamente desde España. Creo que les debemos mucho a estas personas, creo que le debemos mucho a Osvaldo, a su familia, a sus amigos, que es una deuda que solo podremos pagar si estamos a su altura. Y estar a su altura significa seguir dando esta batalla que ellos han librado, seguir ayudándoles desde aquí, hacer que sea imposible que les callen, garantizar que su voz se escucha, no permitir que se baje la guardia, que se tape todo lo que eso representa. Creo que nos corresponde a quienes vivimos en Europa, en una democracia, que nos corresponde ser la memoria y ser el altavoz de las personas que no tienen voz, que no pueden hablar, que hablan con riesgo. Y si Esperanza decía, para terminar, eso de Viva Cuba Libre, yo querría decir otra cosa que también Osvaldo y toda su gente contrapone al grito de socialismo o muerte, que es el de libertad y vida. Muchas gracias. Señor presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera, señora presidenta Aguirre, señor diputado Díez, queridos compañeros del Movimiento Cristiano de Liberación, Antonio, muchas gracias por la invitación. Lo agradezco de todo corazón. Para hablar de este acto, que es significativo en el motivo, en la concurrencia y para mí, además, en la compañía
tengo quizá un solo título: soy venezolano. Y como tal siento lo cubano como propio. Un venezolano, Narciso López, hice yo la bandera cubana de la Estrella Solitaria. Un cubano, Francisco Javier Llanes, es como diputado firmante del Acta de la Independencia de Venezuela, el Acta del 5 de julio de 1810. Desde entonces, han ido y venido a través del Caribe los episodios compartidos, y hoy una sola es la lucha de cubanos y venezolanos por la libertad, ellos por conquistar la suya, nosotros por defender la nuestra. Quiero que me manden al mercenario, al contrarrevolucionario. Ese es el que se mete y resuelve los problemas. Son las palabras del director de un hospital cubano, el testimonio que nos llega a través de, o por intermedio de Ofelia Acevedo Maura, cuando exige que el técnico de mantenimiento de equipos que necesita, el apropiado para la tarea, es Osvaldo Payá. Payá, el mismo, el activista, el disidente, es también el especialista responsable, dedicado y capaz, el hombre confiable. No son dos vidas, es una sola y un solo propósito, el propósito de servir. La anécdota no es irrelevante, ni siquiera es tan anecdótica. Resulta que quien se juega la vida a diario por la dignidad y la libertad de sus compatriotas, nociones inseparables si las hubiera, es al mismo tiempo el funcionario correcto, diligente, conocedor y cumplidor. En un país donde nada funciona, con idéntica modestia e igual sentido del deber, aquel hombre útil pone lo mejor de sí para que funcione el sistema de gases medicinales que salva vidas y para encontrar un sistema político que funcione para la vida. El sentido del deber es el resorte de la valentía, esa a la que llama Marina la virtud del despegue. Osvaldo Payá es un héroe de nuestro tiempo. Cuando somos contemporáneos, nos cuesta reconocer el heroísmo. Lo imaginamos como algo preferiblemente pasado y remoto, que simplemente no ocurre ante nuestra mirada directa, y a lo cual debemos conformarnos con acercarnos por la historia, la lectura o el cine. Resulta así que cuando nos topamos con un héroe de carne y hueso, nos cuesta identificarlo como tal. Y uno se pone a ver a Payá, y la figura casi frágil, y el talante sereno, y la voz sin estridencia, la sencillez del atuendo, no lucen heroicos. Pero qué fuerza irradiaba su presencia. Tuve el privilegio de conocerlo. Lo recibí en Caracas cuando ejercía la presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso. Debió ser en 1996 por 97, creo que 97. Eso. Me habló de Cuba con amor filial. No sentí la menor amargura en sus palabras. Narraba las dificultades que había escogido afrontar con una naturalidad conmovedora. Explicaba su política con sentido común. Era un hombre razonable y un hombre de fe, que no estaba dispuesto a dejarse doblegar. Era un hombre valiente, muy valiente, de esa valentía sin aspavientos, de ese coraje sin maquillaje, pacíficamente, alzando la frente sin alzar la voz, con argumentos sólidos y convicciones profundas, desafió a un sistema entero, con todo su poderío y toda su falta de escrúpulos. A esa causa entregó la vida, literalmente. Payá no era un solitario, era un solidario. Tuvo compañeros en la lucha, compañeros también de un valor inmenso, compañeros leales, hermanos en una lucha armada de fe
para creer, armada de paciencia para perseverar, armada de esperanza para no desfallecer. En el movimiento cristiano de liberación, a partir de 1988, y 10 años más tarde, con más amplitud, en el proyecto Varela, que ha sido recordado. En ambos lo acompañó Harold Cepero Escalante, a quien también rendimos justo homenaje hoy. Harold había nacido en Ciego de Ávila hace 32 años. Monseñor Rodríguez Díaz, rector del seminario habanero donde estudió, registra que murió en su lucha política pacífica por la inclusión de todos. Era un hombre modesto para quien no había tarea desdeñable. Harold había sido cuidador de los cerdos en un hogar para ancianas y después cocinero en un comedor también dedicado a la tercera edad. Vivía para nosotros. La caridad, que es el nombre cristiano del amor y que es el mandamiento por excelencia, tuvo en él un practicante sincero. La tenacidad de Payá y de Harold, así como la de todos aquellos que se atreven a luchar dentro de Cuba, su patria, en condiciones tan adversas, es un ejemplo y un acicate para todos nosotros. Si ellos luchan, ¿cómo no vamos a luchar nosotros? Si ellos no se rinden, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? El proyecto Varela parte de la disposición constitucional cubana que atribuye iniciativa legislativa a 10.000 ciudadanos electores que suscriban un proyecto. Salieron Payá y sus compañeros a recoger las firmas para 5 puntos: libertad de expresión, libertad de asociación, amnistía de los presos políticos para reconciliación, derecho a la propiedad y a la iniciativa económica y nueva legislación electoral más abierta. La respuesta oficial fue la predecible. La proposición, decían, forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba. Sus promotores fueron tachados de contrarrevolucionarios y detenidos, cito, en actividades mercenarias y otros actos contra la independencia. Y mediante veloz reforma aprobada, con el 98.97% de los votantes, se resolvió modificar la Constitución para hacer permanente el carácter socialista del Estado. En la base constitucional para lanzar la idea de cambio se evidencia la vocación pacífica, respetuosa de todos, firmemente cívica de Payá y sus hermanos de lucha. Pero hay algo todavía más profundo. El patriotismo raizal, la cubanía del proyecto Varela, se nota en la escogencia misma de su nombre. También se nota su inequívoco propósito democrático. Félix Varela, nacido en La Habana en 1787, es precisamente quien ha dicho que el patriotismo es una virtud cívica que, a semejanza de las morales, suele no tenerla el que dice que la tiene. Y precisamente por eso advierte que jamás ha creído en el patriotismo de ningún pícaro. Los elementos del patriotismo para Varela son 2. Dos muy simples: amor al país de tu nacimiento o de tu elección, e interés en su prosperidad. ¿Cómo pueden decir que aman a su patria quienes quieren arruinarla? Las ideas de Varela, inspiradoras de Osvaldo Payá y sus valientes, suenan con validez a nuestros oídos hoy, en Cuba, en Venezuela y en donde quiera que los hombres y mujeres luchen por la libertad, la justicia, la dignidad del ser humano, por conquistarlas, por preservarlas o por desarrollarlas. Pues se trata de una tarea que nunca es obra terminada. El poder como placer es una miseria de la naturaleza humana, escribió Varela en sus cartas a Elpidio.
Laquecito se refiere a cómo usa la política de la superstición. De aquella miseria deriva la tentación de violar las leyes y sentirse superior a ellas. Fórmase pues un ídolo del poder que como falsa deidad no recibe sino falsos honores. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la historia? El mensaje de Varela, la llamada de Payá desde su tumba sin muerte, se resumen exactas en el concepto de Francisco de Frías. En nombre del patriotismo, alcemos la voz contra la perpetuidad de un orden de cosas tan contrario a los verdaderos intereses del país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia, a los ilustres invitados, a de la mesa anterior, a todos que sois amigos. Y que el mejor legado para recordar a Osvaldo y a Haro es, como hemos dicho, seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo cuando murieron en una muerte que tiene que aclararse todavía, que es recorrer el camino del pueblo. Muchas gracias. Gracias.